Papa tenía que cambiar la red para acabar de estercolar el llano maruso y sembrarlo cuanto antes. Llamó a Antonio para que le acompañase. Sabía cuánto significaba para él el acto de cambiarla. Prácticamente, desde que podía corretear por esos mundos de Dios, había seguido tal tarea con deleite. De hecho, sentía que tal acto era una de las primeras maravillas del mundo de su infancia y lo observaba con ojos de asombro. En cuanto escuchó la propuesta de este, no se lo pensó dos veces. Dejó el juego que hasta aquel momento le había entretenido y echó a correr cuesta arriba para seguir sus pasos, ya en pleno ascenso hacia el llano maruso. El camino que los llevaría hasta allí era para él el lugar ideal para que su imaginación no descansase tan siquiera unos segundos. Cada recodo, cada guijarro o peña de aquel sendero en continuo ascenso, en forma de zigzag en algunos tramos, le hacía creerse habitante de un mundo alucinante. Desde él veía como el paisaje iba cambiando a sus pies, lo cual le maravillaba aún más. Papa caminaba más rápido que él, que apenas era capaz de seguirle el paso. Llevaba su típico cigarrillo entre los dedos amarillentos o entre los labios y dientes, casi de idéntico color. El paisaje a él no le parecía tanta maravilla. Estaba tan acostumbrado a verlo día tras día que apenas llamaba su atención más allá de lo estrictamente necesario, vigilar al ganado, observar el verdor de los campos o su progresiva sequedad. Mientras su sobrino pensaba en que no tardaría en gozar de su particular modo de poner la red, el tío, sin embargo, solo tenía en mente el trabajo que aún le quedaba por delante aquella tarde. El roce de sus pantalones de pana murmuraba cada uno de sus pasos. Antonio miraba el tono que estos adquirían en cada movimiento al verse iluminados desde distinta posición. Le gustaría, cuando fuese mayor, tener unos como aquellos y no ser menos que Papa. Cada roca y cada mata diferenciaban con claridad las distintas formas que adoptaba aquel sendero. Parecían, al menos para Antonio, inferirle un rasgo propio. Las cigarras cantaban entre algún que otro vuelo, alguna que otra planta, entre algún que otro posarse ya aquí, ya allí. Su reiterada melodía se metía en el oído. Cruzar alguna palabra era algo casi imposible. Los grillos saltaban un lado y otro del camino como surgidos de la nada. Antonio incluso se atrevió a tomar uno entre sus dedos. Su curiosidad no tardó en transformarlo en un ser sin vida, sin alas ni patas. Frasquito lo observó todo pero prefirió no decir nada al respecto y continuar su camino como si nada. Tenía cosas más importantes de que ocuparse en aquel momento que de la historia entre su sobrino y el pobre grillo caído en sus manos. Para él, tal acto tenía poco de cruel, más bien, le parecía algo normal. Si no hubiese acabado en manos de este, lo habría hecho en el pico de cualquier ave. Los dos por fin alcanzaron el llano maruso. Por donde bajaba la acequia que llevaba el agua desde la alberca del aguaero a la parte más baja del llano, la hierba se erguía casi un palmo del suelo. Ya había comenzado a alimentar el ganado y pronto sería solo un recuerdo. El redil, que la noche anterior sirviera de lugar de descanso para las ovejas, quedaba en la mitad noroeste de aquel llano en forma circular en su mayor parte. En su interior se veían los excrementos arrojados en él a lo largo de la noche, de nubes capaces de oscurecer el cielo mientras volaban en bandada. Frasquito pensó que en un par de días tendría que pasar el arado sobre aquella superficie medio estercolada aún. Traer hasta allí el estiércol, cuando el trabajo lo podía hacer el rebaño nada llegar de la costa, era una idiotez, razón por la que prefería el método del redil y no el de cargar a la yegua y hacerle subir aquel camino tan pendiente. Claro que, en realidad, el verdadero motivo para que así fuese era que tampoco le sobraba demasiado estiércol como para dejar a un lado el método de estercolar más inteligente, el del redil y el rebaño. Tenía pensado sembrar allí habichuelas verdes y secas, calabazas, calabacines, tomates, etc. Las 3 o 4 parras que crecían justo pegando al tajo situado en medio del llano mostraban ya claramente el efecto de la primavera. Sus pámpanos, ya de tamaño mediano, se agitaban al viento con un color verde intenso, verde ternura, el de la vida renacida en la primavera. Espero que este año pueda recoger una buena cosecha. Llovió menos que el año pasado, pero no creo que tenga dificultades a la hora de regar. Dios quiera que llueva más. La verdad es que llover, y llover, llovió poco. Este año no parece muy bueno para sembrarlo todo. Claro que eso también dependerá de las plagas que puedan atacarlas. No es la primera vez que estas acaban incluso con la cosecha que más segura pueda parecer en un principio. Hay que estar en guardia contra la langosta, los pájaros y los escarabajos de la papa si no quiero verme en la ruina y con ello, mi familia, pensó Frasquito mientras se esforzaba en extraer cada una de las estacas mantenían el redil en pie y las dejaba caer a tierra sin demasiado cuidado. Su altura y grosor parecían hacerlas inaccesibles a cualquier posible rotura. En menos de media hora logró arrancar todas las que necesitaba, dejando en pie las que serviría de pared suroeste al nuevo redil. Seguidamente, arrastró la red y las estacas hacia el sitio en el que tenía pensado clavarlas para que las ovejas pudiesen estercolar aquel trozo de tierra que aún quedaba por estercolar. Al hacerlo, se levantó un poco de polvo, que el viento arrastró hacia el sudoeste, envolviendo por un momento a ambos antes de volver a posarse en la tierra de las plantas de mayor o menor tamaño que crecían en los alrededores. Para que no se les metiese en los ojos, ambos se vieron obligados a cerrarlos un instante. Frasquito, seguidamente, tomó el mazo y la barra de hierro, que descansaba hasta ese momento cerca del anterior redil y se puso a hacer agujeros en la tierra, junto a la red y las estacas tendidas en ella. Antonio, no muy lejos de él, decidió imitarlo como en su imaginación mejor creía. Tomó la tarabita, para lo que más semejanza podría tener en su imaginación respecto a las estacas de gallomba que el Papa hincaba en la tierra con firmeza suficiente como para sostener la red. Tenía forma de curva de cayado y los dos extremos los unía un alambre grueso. El Papa lo llamaban uso y servía para tensar la soga de la red, según a la hora de poner esta. Este era su juguete preferido en cuanto se refiere al mundo agroganadero que le envolvía desde la más tierna edad. Lo tomaba entre manos, lo elevaba en el aire y lo golpeaba con cualquier piedra de las muchas que había a su alrededor. Cada golpe a la estaca imaginaria era para él como realizar el mismo trabajo que el Papa realizaba para poner la redil, a unos metros de donde la puso la tarde anterior. Incluso llegaba a pensar que realizaba el trabajo más meritorio de todos y que era él el que realmente levantaba esa tarde el redil. Frasquito sudaba mientras golpeaba las estacas y las clavaba firmemente en tierra.
Su única preocupación, en tales momentos, era evitar golpearse con el mazo en la mano que le servía para sostener las estacas. No era la primera vez que tal cosa le había sucedido y no estaba dispuesto a volver a vivir experiencia tan dolorosa y desagradable como esa. Igual cuidado tenía a la hora de abrir con la barra de hierro los agujeros en los que después tendría que introducir cada estaca. De cuando en cuando, se tomaba un descanso, se secaba el sudor, se fumaba un cigarrillo tras sacarlo del paquete y encenderlo con su mechero de yesca. «Papá, déjame que lo apague yo», le pidió Antonio sin quitar la vista del mechero. Le encantaba hacer tal cosa desde que empezara a dar los primeros pasos por la vida. De ese modo, podía sentirse como un dios, el creador del fuego y su destructor. «Bueno, ten, apágalo tú», le dijo este extendiendo la mano para entregárselo. Él lo tomó entre sus diminutos dedos de 5 años y 10 meses y medio y, sin pensárselo 2 veces, tiró del cordón de yesca lo suficiente como para que la parte ardiendo alcanzase la mitad del pequeño cilindro metálico del mechero. Con su dedo gordo, acabó taponándolo por entero. En apenas 10 o 15 segundos, la falta de aire acabó por apagarlo. Al retirar el dedo de la abertura del cilindro, escapó el humo acumulado en este. Entonces pudo volver de nuevo a respirar el grato olor del cordón recién quemado. Era algo que le había fascinado prácticamente desde que tenía uso de razón, y fascinante le resultó también en esta ocasión. Tras esto, el Papa tomó nuevamente el mechero y el cordón entre sus callosas manos y lo guardó en su bolsillo mientras disfrutaba del cigarrillo. Fumaba como si la única satisfacción de su vida consistiese precisamente en echar humo como un carretero y el único relax punto que tenía entre trabajo y trabajo, cansancio y cansancio. Su sobrino lo veía fumar y su sueño no era otro que el de imitarlo. Adoraba a aquel hombre y paso que él diese, paso que él daría también. Si a su corta edad todavía no había fumado, no se debía a que no tuviese deseos de hacerlo, sino a que, por su desgracia, no había caído ni tan siquiera un cigarrillo en sus manos, y, en caso de haber caído, a que los mayores, ni él sabía cómo, nunca se lo habían permitido, ya fuese porque lo habían sorprendido con las manos en la masa, como por cualquier otra circunstancia que hubiese venido a frustrar sus ganas de hacerlo. La Cañalas Rojas poco a poco se fue convirtiendo en una larga sombra mientras los minutos se precipitaban en el reloj de frasquito. El viento seguía agitando las plantas con suave delicadeza. Entre descanso y trabajo ambos intercambiaban alguna que otra palabra, ya fuese por mera curiosidad o respecto al trabajo que uno realizaba y otro creía realizar. El Papa se sentía feliz de tenerlo a su lado, imitando casi cada uno de sus gestos, al menos a la hora de hincar las estacas y poner en pie el nuevo redil. Antonio, por su parte, se contestaba con seguir cada paso de este, como si con ello pudiera ser todo un hombre y no el niño a punto de cumplir 7 años que era. Finalmente y, en parte, debido al gran esfuerzo real del Papa y simbólicamente imitador de Antonio, lograron poner en pie las estacas y, por consiguiente, la red, por lo que de nuevo el redil se mostraba al paisaje cerca del lugar en el que fue situado la tarde anterior y en el que las cagarrutas seguían mostrando el trabajo lento y firme de estercolación del rebaño durante las noches anteriores. La poca altura de Antonio hacía que sintiese un gran placer al verse envuelto por las aberturas formadas entre cuerda y cuerda. Verse cercado por las empinadas estacas y por la red que tenían el deber de asegurar y mantener en pie, era para él toda una gozada, y aquella tarde no iba a ser menos, le encantaba verse rodeado de estacas y red por todos lados. Se imaginaba a sí mismo como una oveja más encerrada en el redil. Le gustaba sentirse prisionero obsesionado por escapar de aquel pequeño cercado, aunque incapaz de hacerlo, en perfecta imitación de lo que un animal de la nobleza y la falta de agilidad que caracteriza al ganado ovino. Los picachos elevados de Sierra Nevada se veían envueltos por espesas nubes, entre las que a veces se podían vislumbrar los ventisqueros que habían logrado sobrevivir a los calores de días pasados y a los de aquel mismo día. Las nubes hacían que su brillo de otros días más claros estuviese completamente apagado. En el cielo, algunas aves seguían haciendo malabarismo alados mientras volaban en bandada o en solitario, buscando posarse en cualquier lugar o la su última alimentación de un día que ya no tardaría demasiado en llegar a su fin. El Papa y Antonio se quedaron mirándolas un rato mientras realizaban su trabajo. El rebaño, guiado aquel día por Rafael, por fin se hizo visible en el paisaje de la parte más noreste de la Cañalas Rojas. Hacía ya rato que se venía oyendo su balar cada vez más próximo. Ambos estaban impacientes porque hiciese acto de presencia visual cuanto antes. Al verlo acercarse por la loma, los dos se sintieron más que contentos y así lo expresaron con gestos y palabras. Minutos después el paisaje consistía para ellos en un sinfín de puntos blancos todavía sin esquilar y en continuo movimiento en dirección al redil. La figura de Rafael se movía a pocos pasos de ellos. No muy lejos de él, el lucero seguía sus pasos olisqueando cuanto encontraba en su camino. Ambos tenían entre sí gran afinidad. El lucero era un buen perro pastor y le ayudaba a la familia a guardar el rebaño del mejor modo posible. Llevaba con ellos ya casi un año y siempre había sabido comportarse como se le exigía. Mientras el rebaño se acercaba guiado por Rafael, el sol declinó totalmente en el horizonte y borró de la faz de la tierra cualquier resto de sus rayos, exceptuando el reflejo de luz crepuscular que vino a quedar como única presencia justo cuando la primera oveja cruzó la entrada al redil. En pocos menos de unos minutos, la totalidad del rebaño pasó al interior de este entre balidos de crías y madres, entre algún que otro latigazo propinado por Rafael para someter a las más rebeldes o lentas. El Papa enseguida situó la red de la entrada en las estacas y cerró el redil por entero. Seguidamente, la aseguró de la forma más adecuada para que ninguna oveja ni cabra pudiese escapar de este e hiciese un estropicio por esos mundos de Dios. Con el cantar de los grillos y la oscuridad cada vez más presente, los tres y el perro se encaminaron hacia el cortijo. Tomaron por el sendero que bajaba hacia el con paso tranquilo pero decidido. El cortijo mostraba su figura junto con el corral en el que ya se veían las vacas pasear de un lado a otro o meras e inmóviles formas cornadas. El pequeño huerto que lo rodeaba y el horno en el que la familia hacía el pan que necesitaba durante su larga estancia veraniega en él también era claramente visible desde allí. Un penacho de humo escapaba de la chimenea, indicador de que en el fuego aún seguía haciéndose la cena. Rafael se sentía cansado tras pasar casi la totalidad del día de pastor.
le dolían los pies, y aunque fuese de un modo leve, le molestaba bastante, por lo que estaba deseando llegar al cortijo y sentarse a descansar lo antes posible. Tenía 14 años y ya era lo suficiente mayor como para saber hacer de pastor casi a la perfección. En el hombro derecho llevaba colgada la talega de la comida. En ella apenas si quedaban algunos trozos de pan y la navaja. Antonio se aficionó a coger grillos en la zona pendiente donde partían 3 caminos en dirección oeste, norte y este, a lo de Fernández el primero, el llano de Maruso, el más pendiente, el segundo, y al Greal el tercero. La mama lo vio y le pidió, coge grillos y se los das de comer a las gallinas. Él no dijo nada pero enseguida dedicó todo su empeño a la caza del grillo para que las gallinas se dieran un festín. Estas disfrutaban de libertad durante algunos momentos del día bajo la atenta mirada de quien les abriera la puerta del gallinero para que tomasen el sol, picotearan algo o se les echase grillos, pienso y maíz, etcétera, etcétera. Mientras ese alguien, la mama la mayoría de las veces, las llamaba con el tradicional pitas, pitas. El gallinero estaba en un rincón de la cuadra, al fondo a la izquierda donde no estorbaba a la yegua. Allí ningún zorro podría acabar con sus vidas. Daban suficientes huevos para la familia e incluso poner en venta parte de ellos. Se puede decir que el primer trabajo encomendado a este fue atrapar grillos. En estos primeros años de vida, dedicó sus días a jugar en la era o el cortijo a pastor. Capítulo de 6 a 7 años. A primeros del verano de 1965 Frasquito pensó que había llovido poco en primavera y que el agua para regar la asa de los peces escasearía a lo largo del verano. Como solución encontró llevar agua de la fuente del Prado Las Abulagas hasta el estanque mediante una pequeña sequía de concreto cubierta en la mayoría del itinerario con lajas tapadas con este. Los dueños de ambas fincas no pusieron ninguna objeción cuando le comunicó el proyecto. Antonio no perdió detalle de la obra realizada por un tal Julián, peón, y un tal Antonio, marido de Antonia la Pichona, el albañil, a los que Papa y Paco ayudaron en cuanto estuvo en sus manos. Antonio también ayudó en pequeños aportes y especialmente a la hora de proveerlos de agua para beber. Le encantaba ver cómo abrieron el curso, con azadón y escardilla, por donde la sequía discurriría hasta precipitar su caudal en el estanque, como con mezcla le daban a este forma de V. Conforme fraguaba lo tapaban con lajas que sepultaban con esta y horas después con tierra. Le pareció estupenda la idea de que a unos centímetros por debajo de la acequia, en paralelo a esta, excavaran hoyos para plantar árboles, hoyos separados cada 10 metros aproximadamente, así la acequia, con pequeñas tornas, serviría para asegurar su riego. El propio hoyo serviría también para retener el agua de lluvia y que el arbolito tuviera durante más tiempo la humedad suficiente para arraigar y crecer. Cuando llegó la hora de construir el tramo final de esta entre el camino al cortijo y el balate de la era, por cuyo borde superior transcurría esta, Antonio disfrutó por todo lo alto. Le encantaba ver avanzar la obra sobre dicho balate y especialmente el soterramiento final de varios metros de largo que desde el final izquierdo de este llevaría el agua a precipitarse en el estanque. Con dicho soterramiento la acequia no sería un obstáculo para nadie a la hora de ir a beber agua a la fuente o a lavarse o de pasar a la era. Todos mostraron la mayor satisfacción cuando finalmente el agua del Prado Las Abulagas alimentó el estanque con un chorro no muy caudaloso pero suficiente para que la asa de pesete no sufriera escasez de agua durante el verano y la cosecha de habichuelas y otras hortalizas, e incluso de maíz y frutas, quedase asegurada. Los albañiles se marcharon también muy contentos con la obra realizada y con lo cobrado por su trabajo. Se habían encariñado un poco con la familia y especialmente con Antonio, debido a lo mucho que hizo para ayudarles en cualquier cosa que se le pidiese. No volvería a verlos en muchos años y con el albañil jamás volvería a cruzar una palabra más allá del buenas tardes casi 14 o 15 años después. Con Julián sería muy distinto. 7 años más tarde, su hermana y el segundo de sus hijos se enamorarían tan profundamente como para hacerse novios formales y casarse casi 4 años más tarde. En 1965 tenía 9 retoños, 2 hembras. El último llegaría poco después de trabajar en la acequia anteriormente mencionada. Este caudal, a veces más cuantioso, a veces menos, sin duda ayudó a cultivar la totalidad de la asa de pesete por completo y a cosechas más que abundantes. Incluso los dueños consideraron que habían hecho una buena inversión cuando los ingresos por renta se incrementaron tras la cosecha. Frasquito y familia también se sintieron muy satisfechos con la obra y la rapidez con que gracias a ella se llenaba el estanque pese a la escasez de agua. Estaban seguros de que esta no faltaría para regar durante los demás meses de verano.